y abrimos paso a lo que es responder las consultas que ustedes nos han hecho llegar. Así que para esta ronda de respuestas a las consultas recibimos a Guadalupe Tiscornia, a Georgina García Inza, a Lucía Bentancor, a Vivian Severino y a Bruno Carra. Les comentamos que los españoles, por un tema de diferencia horaria, no van a estar presentes en este momento respondiendo a las consultas, pero esas preguntas que ustedes nos han hecho llegar se las vamos a transmitir y van a quedar grabadas y colgadas en la página web de INEA para que ustedes tengan las respuestas. Así que con los locatarios les damos la bienvenida a ellos, entonces a la gente de aquí de Uruguay, de Facultad de Agronomía y de INEA, y ya nos disponemos a responder las preguntas que han llegado. Así que bueno, en primer lugar, la primera pregunta va a ir dirigida a Guadalupe Tiscornia. Ella, como comentábamos, es la coordinadora de la unidad GRAS de línea. Y bueno, le interesa a todos los productores, Guadalupe, consultan si hay un pronóstico de cómo va a seguir la acumulación de frío en los próximos meses, y agrego a esa pregunta si a su vez tienen una idea de cómo va a ser el pronóstico para el próximo invierno. Buenas noches. Hola. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Respecto a si hay un pronóstico en relación a la acumulación de frío en los próximos meses, en realidad va un poco en línea con lo que habíamos visto en la presentación sobre perspectivas climáticas y en relación a los mapas que mostrábamos de temperatura. Lo que están mostrando esos mapas, como ya comentábamos, es que para la zona sur no se están estimando sesgos en los terciles, o sea, no se esperan ni mayores ni menores temperaturas, por lo que se supone que sería un resto de invierno relativamente normal a lo esperable, por lo que las horas de frío seguirían, digamos, en este camino y seguirían acumulándose muy cercano al promedio. Sí, en la zona norte quizás hay una probabilidad de que las temperaturas puedan ser mayores a lo esperable, entonces eso por ahí podría modificar un poco, pero estamos por arriba de lo que son los promedios, así que en principio no se esperaría que eso se fuera a modificar mucho y que no fueran a haber acumulaciones menores al promedio. Y respecto a pronósticos para el próximo invierno, es como demasiado optimista esa pregunta. No hay muchos modelos que puedan predecir o puedan dar una idea de lo que puede pasar de acá a un año, sería como demasiada especulación. En general los pronósticos y todos los modelos que uno elabora son mucho más certeros en el corto plazo y generan más incertidumbre cuanto más nos alejamos, así que sería como demasiado especulativo poder dar una idea de lo que va a ser el próximo invierno. Sí, seguir monitoreando lo que son los modelos, y bueno, poder ir, a medida que nos vamos acercando, tener una idea más acertada de lo que puede pasar. Gracias, Guadalupe, por la respuesta, y bueno, espero que haya quedado conforme y esperanzado quien hizo la consulta. Ahora, las siguientes dos preguntas van dirigidas a Georgina y a Lucía. Les pido, como la presentación fue conjunta, ustedes decidan a ver quién las responde. La primera de ellas es, ¿en qué época del año se realizaron los anegamientos y en qué momento se midió la recuperación y cómo? Esto en relación a la presentación realizada. Bueno, buenas noches, la respondo yo. Bueno, los saneamientos se realizaron en el verano, en los meses de diciembre, enero y febrero, y la recuperación se midió hasta la caída de hojas de las plantas. Por otro lado, después se evaluó brotación al inicio de primavera. Y bueno, esos fueron los periodos de mediciones. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es si consideran que el exceso hídrico en perales es un problema en Uruguay. Consideramos que es un problema, ya que los perales suelen ubicarse en zonas bajas. Uruguay tiene una cuestión de suelos que favorece el anegamiento y dificulta el drenaje, digamos. Y además se está observando que por efecto del cambio climático las lluvias comienzan a ser
más abundantes, tiempos más acotados, y eso también favorece a que se incrementen las probabilidades de periodos de anegamiento. Así que sí, consideramos que puede ser un problema, y un problema que en los próximos tiempos sea más frecuente. Bien. Bien, bueno, muchas gracias Lucía Bentancor y Georgina García Inza, ambas investigadoras del programa frutícola de INEA. Y la siguiente consulta ahora viene dirigida a Vivian Severino de Facultad de Agronomía. Vivian, nos consultan cuál sería la relación que recomendaría entre yemas florales y frutos por planta en los cultivares trabajados dentro del proyecto. Buenas noches para quienes estén escuchando. Disculpen, me tardé en prender el micrófono. Como respuesta un poco a la pregunta que hacen, en realidad no podemos dar una respuesta porque esto depende mucho de las variedades. Como mostrábamos un poco en la presentación, el tipo si las variedades son alternantes o no son alternantes, cambia esa respuesta, entonces eso nos lleva a valores distintos. En variedades no alternantes, la fertilidad de yema no suele ser un problema en general, y en variedades alternantes, los porcentajes de fertilidad de yemas que se consideran óptimos son entre un 50 y 70% de las yemas, como para considerar que vamos a tener una producción normal. Ese es un poco los valores. De todas maneras, nosotros en Uruguay no hemos trabajado todavía este tema con variedades alternantes. En todos los ensayos que hicimos, los hicimos sobre Gala y Crispin, que son variedades no alternantes. Bien. Y ahora, bueno, otra consulta. Esta persona nos dice que están muy buenos los datos presentados, pero que sin embargo resulta difícil en la práctica para los productores evaluar el estado de las yemas tal como se plantea en el estudio, que básicamente el podador ya adiestrado define en qué brotes y qué yema dejar. Entonces, ¿cuál sería la potencialidad de esta medición que presentaba? Bien, ahí, cuando estamos trabajando con variedades alternantes, conocer el porcentaje de yemas reproductivas que tenemos, o sea, cuántas de las yemas que tiene el árbol en posición de que pueden ser florales realmente son florales, nos permite tener un adelanto y un primer indicio de cuál va a ser la carga de frutos. Entonces, el valor de frutos por planta que pedían antes es imposible de dar porque las plantas pueden ser muy distintas en una o en otra situación, con lo cual el valor de fruto por planta no lo podemos aproximar. De todas maneras, cuando uno tiene en variedades alternantes porcentajes de yemas florales muy altos, mayores a ese 70%, que decíamos como que es el límite superior del óptimo, la medida que puede hacer para corregir esa carga de frutos desde una primera instancia y favorecer la rotación de otras yemas que nos den algunos brotes vegetativos más que van a ser inducidos para el año siguiente, es hacer una poda un poco más severa. Entonces, realizar estas evaluaciones previo a definir la severidad con la que se poda, ¿no? ¿Cuánto sacamos? ¿Qué cantidad de ramas sacamos? ¿Qué cantidad de ramas dejamos en cada situación? Es una herramienta para mejorar la carga desde un principio y entonces evitarnos situaciones de grandes competencias entre frutos, entre flores y entre frutos en estados iniciales de desarrollo. Entiendo que esto no es para hacer en el campo, o no puede hacer en el campo un productor que tenga un monitoreador muy bien entrenado y una buena lupa para trabajar, para realizar esta tarea. En el caso de que eso no sea posible, la facultad durante estos
estos últimos años lo ha hecho para los productores del proyecto CSIC de AFRUPI, y a su vez generó un laboratorio de manzana que brinda servicios. Un servicio es la predicción de PIT, otro servicio puede ser la evaluación de las yemas florales, y los valores ahí son muy bajos en realidad, porque esto es una metodología de extensión de la universidad, así que cubre costos básicamente del trabajo. Así que si lo necesitan y alguien tiene interés, se comunican y conversamos. Bien, bueno, muchas gracias Vivian, muy claro, y bueno, quedó a disposición la Facultad de Agronomía, el área de investigación, para ponerse en contacto entonces, según tú lo planteabas. Las siguientes preguntas van dirigidas a Bruno Carra, investigador también de INEA, del programa de fruticultura, quien habló de polinizadores, y bueno, la primera consulta es, en el caso del Williams, si recomendaría usar solo un polinizador o más de uno en el mismo cuadro. Buenas noches, muchas gracias por la pregunta. Yo recomendaría uno por lo menos, pero si puedes poner más cultivares mejor. Eso porque con las condiciones climáticas que tenemos acá en Uruguay, la floración no todos los años coincide entre los cultivares. Entonces, el mejor sería tener un cultivar para el inicio de la floración, uno para que coincida con la mitad, y uno con el fin de la floración, más para el fin de la floración. Gracias. Otra consulta es, ¿cómo ves el uso del polen de Pyrrhus galleriana para una polinización a escala comercial? Una pregunta. Sí, es una opción. Ustedes pudieron ver en la presentación cuando usamos el polen de Pyrrhus galleriana con el cultivar Williams precoz, el porcentaje de cuajado fue alrededor de 65%. Además de eso, es una especie que la floración es temprana, se pueden cosechar el polen y posteriormente usarla para las polinizaciones, cuando el cultivar Williams tenga florezca. Y además de eso, la cantidad que tiene de flores en una planta de Pyrrhus galleriana es mucha, entonces es abundante. Entonces sí, es una opción y se puede usar. Hay que cuidar mucho también para mantener la viabilidad de este polen de Pyrrhus galleriana hasta la aplicación en el cultivar Williams, y también el método de aplicación de ese polen. Gracias, Bruno. Ahora otra consulta que nos llega también referida al cultivar William, que dice, recomendaron las polinizadoras Santa María, pero sin embargo muestran buenos resultados Colpaca. ¿Con cuál de las dos se puede polinizar? Y a ver, ¿o qué diferencia hay entre ambas polinizadoras? Bueno, los ensayos, esos resultados no hay ninguna indicación así, porque no es final, porque son resultados solo de un año de ensayos. Hicimos ese ensayo solamente en la safra pasada, y los cultivares que obtuvieron mejor cuajado cuando utilizados fueron el Santa María y Devoy. Pero también la Pacans presentó buenos resultados con un buen número de semillas por fruto, mayor número de frutos. Entonces puede sí ser usada, tanto Santa María, Devoy o Pacans. Pero la safra pasada, los mejores fueron Santa María y Devoy. Bueno, muchas gracias Bruno, muchas gracias a todos ustedes, los expositores que estuvieron compartiendo este cierre. Estas fueron las preguntas que recibimos hasta este momento, pero bueno, al público les recordamos que las vías de comunicación siguen abiertas, así que aunque no sea en vivo, también les podemos hacer llegar las respuestas de aquellas dudas que hayan quedado o bueno, inquietudes que surjan en el correr de volver a ver la presentación o bueno, en el correr de los días.